Mi otro error fue afirmar que esto es una guerra por poderes. Sin duda, es una guerra por poderes, con Estados Unidos y la OTAN siendo los primeros en desestabilizar la región antes de la guerra. Provocaron la situación y han obstaculizado la paz desde el principio. Básicamente, han creado una situación en la que se espera que los ucranianos luchen contra Rusia hasta el último ucraniano. Esa es la única dirección hacia la que se dirige. La idea de que Rusia está siendo derrotada es absurda. Puede ser un problema significativo para Rusia. Algunas personas podrían argumentar que se lo merecen y que no deberían haberlo iniciado en primer lugar. Ese es un punto válido, pero considera las implicaciones de esa afirmación. Lo que realmente estás diciendo es que las personas comunes en Rusia deberían pagar el precio. Las personas comunes en Europa y, lo más importante, los ucranianos comunes serán quienes sufran las consecuencias de esta guerra. Serán quienes reciban las balas, los tanques y todo lo demás. Los rusos comunes y las personas atrapadas en Crimea u otros lugares también se verán cada vez más afectados. Hola. Este es Pascal, y estoy aquí nuevamente con Claire Daly. Creo que cualquier persona interesada en la paz debería conocerla a estas alturas. Ella es una defensora muy vocal de la paz y la democracia. Es miembro del Parlamento Europeo. Claire es irlandesa. También fue miembro del Parlamento irlandés. Pero ahora, está en Bruselas. Amablemente, accedió a hablar nuevamente. Muchas gracias, Claire, por tomarte el tiempo una vez más. Es bueno hablar de nuevo. Claire, déjame comenzar con esta pregunta. ¿Qué está sucediendo con la Unión Europea? ¿Por qué es que lo único que escuchamos de la UE son más sanciones, más armas y más confrontación, pero ninguna propuesta de paz? En este punto, incluso Turquía tiene una mejor historia de intentar mediar la paz diplomática entre Rusia y Ucrania. ¿Qué está haciendo, o no está haciendo, la Unión Europea? Sí, quiero decir, me hago esta pregunta todas las mañanas. Está claramente en contra de los intereses de los ciudadanos de la UE que mantengan esta postura. Esto ni siquiera tiene en cuenta a la gente de Ucrania o Rusia. Me pareció interesante que Angela Merkel hablara nuevamente la semana pasada. Ella dijo que solo podemos lograr la paz en Europa si Rusia está involucrada. Sin embargo, recibió críticas generalizadas por esta opinión. Los críticos son lo que yo llamaría belicistas eurofilos, pero en realidad son belicistas atlantistas. Han influenciado completamente a la mayoría del establishment político en la UE. Esto difiere de las opiniones de sus poblaciones. Los Estados Unidos los han influenciado por completo, y parecen estar siguiendo el liderazgo de los Estados Unidos y la OTAN en lugar de hacer lo que deberían hacer, que es proteger a sus propios ciudadanos en sus propios países. Es extremadamente alarmante. Creo que refleja la naturaleza débil de la actual Comisión Europea. No son muy influyentes, liderados por Ursula von der Leyen, y muchos de los comisionados tampoco son muy influyentes. Hay algunos líderes anti-Rusia muy apasionados en algunos de los estados bálticos y en Polonia. Esto está influyendo en lo que antes eran los estados más pequeños de la Unión Europea para que ahora establezcan la agenda diplomática que otros deben seguir. Nos hemos embarcado en un camino muy aterrador, y claramente no está en el mejor interés de la gente de Europa. Desde nuestra última conversación en abril, te opusiste firmemente a futuros envíos de armas a Ucrania. Recientemente votaste en una resolución, creo que fue la semana pasada, que pedía aún más armas. Una vez más, enfrentaste críticas por no condenar suficientemente a Rusia. Sin embargo, creo que estas críticas son injustas. Has dejado claro varias veces que condenas enérgicamente la invasión de Ucrania. Si entiendo correctamente, propusiste una enmienda a la resolución. Esta enmienda sugería buscar la paz a través de negociaciones y abogar por la neutralidad de Ucrania. Esta es una de las primeras, o tal vez la única, propuestas serias de neutralidad que he visto desde el lado occidental. Sin embargo, fue en gran medida rechazada, al menos según lo que he leído en los periódicos. ¿Podrías explicar de qué trataba esta resolución? Hubo algunas enmiendas, las cuales fueron bastante interesantes. Tienes toda la razón en que enfrentamos críticas. Esta fue, de hecho, una resolución significativa. Sin embargo, no era una resolución condenando la escalada rusa. Por lo tanto, no pudimos votar en contra porque no se trataba de eso. En cambio, se centró en la escalada rusa e incluyó 25 párrafos. Algunos de estos párrafos condenaban a Rusia por su reciente anexión y referendos, entre otras cosas.
Apoyamos esos párrafos. Sin embargo, no apoyamos los párrafos que pedían más armas y armamentos, incluido el envío de tanques Leopard. Estos párrafos incluso especificaban los tipos de armas que se enviarían. También pedían más sanciones, las cuales no apoyamos. Entonces, vamos a repetir todas las políticas que no han funcionado en los últimos 7 meses. Curiosamente, hubo frases que sugerían que los países indecisos, que supuestamente son neutrales como el mío, deberían apoyar esta actividad militar. Aunque, no han sido neutrales, pero esa es otra historia. Sorprendentemente, tuvimos una enmienda. Sin embargo, no se trataba de la neutralidad de Ucrania. En cambio, era un llamado al Parlamento para que apoyara un diálogo por la paz y hiciera todo lo posible para poner fin inmediatamente a la guerra. Esta enmienda fue derrotada por más de 400 votos a 100. ¿Puedes creerlo? Literalmente no hay condiciones. El Parlamento y la Unión Europea están haciendo todo lo posible para lograr una resolución pacífica y poner fin inmediato a la guerra. Sin embargo, ahora está claro que Estados Unidos y Reino Unido, seguidos de cerca por algunos en la UE, no quieren que esta guerra termine. Están influenciados por la industria armamentística, los halcones de guerra de la OTAN y la administración estadounidense. Estas entidades parecen estar perfectamente contentas dejando que la guerra continúe en su nivel actual. Este es un juego altamente peligroso. Hay un mito circulando de que solo estamos diciendo esto ahora porque los ucranianos están ganando. Pero la verdad es que hemos estado diciendo esto desde que comenzó la guerra. Esa es una forma inusual de definir la victoria. ¿Qué es exactamente ganar? Han logrado algunos avances menores recientemente, lo cual es bueno. Los ucranianos han demostrado su heroica disposición a luchar y sacrificarse. Sin embargo, ya han perdido miles de vidas, millones de personas han sido desplazadas y su país está gravemente dañado. La situación es probable que empeore debido a una escalada rusa anticipada. Esto claramente no es beneficioso para el pueblo de Ucrania ni para las 300 personas que están siendo obligadas a unirse al ejército ruso. Además, está la amenaza inminente de una guerra nuclear. Si consideras esto como ganar, entonces es una definición bastante extraña de la victoria. Esto no es una victoria. Para mí, la mayor decepción es, como mencionaste, que soy irlandés. Irlanda ganó su lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU promoviendo nuestros esfuerzos de mantenimiento de la paz de larga data y nuestro estatus de neutralidad ante el resto del mundo. Recibimos apoyo de países de todo el mundo por esto. Ahora estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para nuestra sorpresa, ha estallado una guerra en Europa. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? A pesar de haber ganado nuestra posición debido a nuestra neutralidad, nos hemos comprometido para complacer a los belicistas. Nos hemos esforzado por complacer a Estados Unidos y a la OTAN, a pesar de que no se supone que estemos involucrados con ellos. Todo porque queremos ser vistos como los europeos más obedientes. Encuentro esto impactante. Es especialmente sorprendente considerando la iniciativa que México tomó en el reciente Consejo de Seguridad de la ONU el mes pasado. A pesar de estar a miles de millas de distancia, México, al igual que Irlanda, fue elegido para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Ambos países tienen una historia de pacifismo y constituciones que abogan por la resolución pacífica de conflictos. México propuso una resolución para el diálogo y las negociaciones pacíficas. Su objetivo era organizar algo bajo la guía de la ONU, posiblemente con la ayuda de figuras como el Papa, para crear un clima de desescalada. El objetivo era reducir las tensiones para que se pudiera considerar un alto el fuego. Esto allanaría el camino para negociaciones reales. Sin embargo, Irlanda ni siquiera estuvo de acuerdo con eso. 66 países de la Asamblea General apoyaron esa idea, incluyendo 3 de Europa, Hungría, Portugal y Malta. Irlanda no estuvo de acuerdo con ello. Es bastante impactante. Entonces, los países que representan la mayoría de la población mundial han respaldado un llamado de la ONU a la paz. Sin embargo, los países minoritarios en el conflicto, específicamente aquellos en el bando de Atlantis, están una vez más obstaculizando el progreso. Es aterrador. Me cuesta entender cómo está sucediendo esto. Actualmente, tenemos una facción pacifista incluso en Occidente. Esta facción pacifista es inusual porque está compuesta por lo que yo llamo la verdadera izquierda y la derecha realista. Esto es especialmente notable en Estados Unidos. Por ejemplo, hay personas como Jimmy Dore, un individuo muy inclinado hacia la izquierda que te ha mencionado bastante en su programa. Luego está Tucker Carlson, un comentarista de derecha. Ambos abogan por la desescalada de la situación actual.
Ellos creen que es demasiado peligroso y no está en el mejor interés del pueblo estadounidense. No solo las personas en Europa, sino que también tenemos algunas alianzas improbables, como Noam Chomsky y Henry Kissinger. Ambos abogan por la desescalada. Yanis Varoufakis y John Mearsheimer están del mismo lado, deseando poner fin a la guerra. Sin embargo, hay una facción proguerra unidimensional y amplia que se inclina fuertemente hacia el neoliberalismo. ¿Qué hay del Parlamento Europeo? ¿Ves esta convergencia de izquierda y derecha en este tema? ¿O es solo un lado? ¿Cómo interpretas esta mentalidad de que tenemos que librar guerras para lograr la paz? La situación en el Parlamento Europeo es bastante similar, pero aún más extrema. Tenemos algunos números para la moción, que fueron bastante pequeños. Teniendo en cuenta que hay más de 700 miembros del Parlamento, el número de personas que votaron en contra de la reciente moción y los que se abstuvieron fue de alrededor de 50 en total. Estas personas principalmente provienen del grupo de la izquierda, pero es importante destacar que representan una minoría dentro de este grupo. Quizás alrededor del 50% de ellos son del grupo de la izquierda. Sin embargo, la otra mitad del grupo de la izquierda votó a favor de la moción. Algunos miembros de la extrema derecha también votaron en contra de la moción. Curiosamente, también hay algunos miembros de extrema derecha que apoyan firmemente la guerra. Entonces, supongo que realmente depende de dónde venga tu país. Pero ciertamente, las personas que apoyan el partido de Marine Le Pen generalmente votan en contra de la guerra. Esto también es cierto para Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha en Alemania. Esto es bastante interesante. Es una reacción al hecho de que los mayores defensores de la guerra en Alemania son en realidad los verdes. Esto es desafortunado porque son muy buenos en otros temas. Esto ha llevado a una especie de reacción negativa. Sin embargo, esto nos está llevando a una situación muy aterradora. La consecuencia es que el punto medio, el llamado centro del que tanto se habla, en realidad no existe. El centro ha fracasado. Parece que simplemente se están inclinando hacia los intereses de estos tan establecidos grupos de expertos y la influencia de los medios de comunicación comprados por Estados Unidos. Es casi risible. Constantemente hablan sobre la cantidad de dinero que Rusia gasta en financiar grupos políticos en Europa. ¿Lo hacen? Sí, lo hacen, pero ni siquiera es una fracción de lo que Estados Unidos gasta. Estados Unidos tiene control sobre los medios de comunicación principales y el establecimiento político. Ahora están cosechando los beneficios. Es extraño, pero creo que es el resultado de muchas personas que comienzan a darse cuenta de lo que está sucediendo. Algunas de estas personas eran las que se mostraban escépticas ante la respuesta del Estado a la crisis del COVID y así sucesivamente. Irónicamente, su respuesta a la guerra es una reacción al creciente totalitarismo en Europa. Las personas que dudan del orden político o tal vez son propensas a varias teorías de conspiración están reaccionando de esta manera. Es importante destacar que no todas las teorías de conspiración son incorrectas. Esta reacción es una respuesta al hecho de que la corriente principal está suprimiendo el disenso y el diálogo, permitiendo solo un punto de vista. Fue similar durante el COVID. Si hacías preguntas, instantáneamente te etiquetaban como antivacunas. Si cuestionas o sugieres que deberíamos terminar esta guerra de manera diferente, tal vez a través de la paz, inmediatamente te etiquetan como títere de Putin o lacayo del Kremlin. La gente está respondiendo a esto y puede ver que no es saludable. Quiero decir, ¿cómo podría serlo? Como mencionó, nos han difamado y demonizado. Nuestro mayor crimen, si quitas toda la retórica, es que podríamos tener una perspectiva diferente sobre cómo terminar la guerra en comparación con aquellos que afirman querer terminarla suministrando más armas. Pero como les he señalado, a estos nuevos defensores de la paz que no tuvieron problema en apoyar las guerras en Afganistán e Irak, nunca los escuchas abogar por enviar armas a Palestina o al pueblo de Yemen. Por supuesto, nadie sugeriría enviar armas a un conflicto porque es de conocimiento común que no ayuda. La historia ha sido reescrita para sugerir que este es el primer conflicto en el que enviar armas llevará a un resultado positivo. Sin embargo, hemos estado siguiendo este enfoque defectuoso durante 7 meses y estamos más lejos que nunca de una resolución. Hubo 3 intentos de negociación entre rusos y ucranianos. Desafortunadamente, estos intentos fueron frustrados principalmente por Occidente, específicamente Estados Unidos y Reino Unido. La Unión Europea también tiene cierta responsabilidad por no hacer lo suficiente. Me alegró escuchar a Angela Merkel hablar sobre este tema, a pesar del desprecio que recibió. Normalmente, no me alinearía políticamente con ella, pero aprecié su postura en este asunto. El Papa ha permanecido en silencio sobre este tema y la mayoría de la población mundial no tiene voz en los medios occidentales. Sin embargo, creo que esto está cambiando. Antes de que se me olvide, quiero mencionar que recibimos críticas por nuestro voto.
La situación es completamente diferente ahora que hace 9 o 7 meses. La reacción negativa ha disminuido significativamente y estamos viendo muchas más respuestas positivas. Esto es cierto no solo en toda Europa y el mundo, sino también en Irlanda. Parece que las personas carecen de un medio para expresar sus sentimientos. A menudo escuchamos a la gente decir que ya no pueden ver televisión o leer periódicos porque sienten que el contenido carece de sentido y no se conecta con ellos. Como resultado, se desconectan. Sin embargo, expresan alivio cuando nos escuchan expresar sus preocupaciones. Si contáramos a todas estas personas, sin duda formarían una mayoría en Europa. Este es otro ejemplo de cómo el liderazgo político de Europa no logra representar a sus ciudadanos. La reacción común es de sorpresa, con afirmaciones de que las personas están excluidas y son susceptibles a la propaganda rusa. Esta es la narrativa que constantemente nos alimentan. Los rusos son los que lo están haciendo. Estás enfrentando mucha crítica por esto. Cualquier persona que abogue por una resolución diplomática también enfrenta críticas significativas. Actualmente, estás en una lista del gobierno ucraniano de individuos que promueven narrativas rusas. Puedo proporcionar evidencia de esto más tarde. Estás en esta lista junto a personas como Mearsheimer y otros. Hay un claro esfuerzo por suprimir cualquier forma de disidencia contra la guerra, especialmente aquellos que abogan por la diplomacia con Ucrania. ¿Puede esto continuar? Este fue un evento muy ominoso que ocurrió en el verano. Como mencionaste, es una especie de lista negra internacional. Esta lista fue compilada por el departamento ruso o ucraniano bajo el liderazgo de Zelensky. Figuras internacionales han sido incluidas en esta lista. Estas son personas que no tienen ningún acuerdo político, que van desde la derecha hasta la izquierda. Lula de Brasil está en esta lista, entre otros. Lo único que estas personas tienen en común es que cuestionan la narrativa de Estados Unidos y la OTAN sobre esta guerra. Las dos acusaciones en mi contra fueron que me atreví a decir que las sanciones perjudican a la gente de Europa. Admito esa acusación, soy culpable según lo acusado. Solo necesitas observar los eventos actuales en Europa y el inminente invierno de descontento. Va a ser un invierno frío y costoso, lo cual confirma esta verdad. También hay ejemplos más pequeños. En mi país, un grupo de trabajadores está empleado por una compañía rusa de arrendamiento de aviación. La compañía tuvo que cerrar debido a las sanciones. Tenía la intención de pagar a sus trabajadores sus bonificaciones y pagos por despido. Sin embargo, debido a las sanciones, los trabajadores irlandeses no las han recibido. Está claro que las sanciones perjudican a las personas comunes. Otro punto que mencioné es que esta es una guerra por poderes. Sin duda, es una guerra por poderes. Estados Unidos y la OTAN iniciaron la desestabilización de la región que condujo a la guerra. Provocaron la situación y han estado obstaculizando la paz desde que comenzó el conflicto. Y en esencia, se está creando un clima en el que se espera que los ucranianos luchen contra Rusia hasta el último ucraniano. Esta es la única dirección hacia la que se dirige. La idea de que Rusia está siendo derrotada es absurda. Puede ser un problema significativo para Rusia. Algunas personas podrían decir que se lo merecen y que no deberían haberlo hecho en primer lugar. Bueno, está bien, pero considera a dónde lleva eso. Al decir eso, lo que realmente estás insinuando es que la gente común en Rusia debería pagar el precio. La gente común en Europa y, lo más importante, los ucranianos comunes serán quienes sufran las consecuencias de esta guerra. Serán los que reciban balas, tanques y todo lo demás. Y cada vez más, los rusos comunes y las personas atrapadas en Crimea u otros lugares también se verán afectados. Entonces, esto es aterrador. Esta lista también es peligrosa. Sabemos que listas similares han existido en el pasado. Por ejemplo, una joven periodista, que es hija de un clérigo cercano a Putin, estaba en una de esas listas. Después de que su nombre apareció en la lista, quedó claro que estas listas se estaban compilando en un momento en que las fronteras de Europa estaban abiertas. Todos sabían que una gran parte de las armas distribuidas no estaban registradas y podrían ser potencialmente utilizadas. Por lo tanto, cualquiera en estas listas podría convertirse en un objetivo potencial. Esta es una forma de silenciar opiniones divergentes. Encaja perfectamente con lo que el gobierno de Zelensky ha estado haciendo a nivel nacional. Al arrestar a miembros de la oposición, encarcelar periodistas, detener a personas con opiniones políticas diferentes y cerrar todos los sindicatos, parece bastante autoritario. Sin embargo, nos dicen que esto es una batalla entre la democracia y el autoritarismo. Si los chinos hubieran creado una lista similar, imagina el escándalo. Si hubiera existido una lista de personas europeas creada por los chinos, estaríamos teniendo reuniones de emergencia. El Consejo de Europa sería llamado a declarar esto como un ataque escandaloso. Sin embargo, cuando esa lista fue publicada, nadie reaccionó realmente. Es terrible, es impactante. Me disculpo, tengo una pregunta completamente diferente.
Esto podría responderse solo a través de especulación. Pero en el Parlamento Europeo, ¿tienen más información que nosotros sobre los ataques al gasoducto Nord Stream? ¿Hay alguna información adicional circulando o no? El problema más significativo es el extraño silencio que lo rodea, ya que hemos intentado plantear este tema varias veces. Si necesitas más pruebas, el hecho de que nadie más esté haciendo preguntas o mostrando interés, excepto nosotros, proporciona la respuesta que buscas. Hemos expresado que ahora parece altamente improbable que los rusos destruyan sus propios oleoductos. El daño ambiental de tal acto debería estar causando una seria preocupación en Europa. Incluso logramos que se aprobara una enmienda en el Parlamento. Sospecho que o no estaban prestando atención, o algunos podrían creer que los rusos son responsables. El informe condena la explosión y pide una investigación independiente. Pudimos aprobar esto a través de una resolución diferente debido al daño ambiental causado por la liberación de metano en el océano. Sin embargo, no entiendo por qué Rusia estaría involucrada. Esto no tiene sentido, especialmente si consideramos declaraciones anteriores de Victoria Nuland y declaraciones claras de Biden. Biden afirmó que obtendríamos el Nord Stream 2 de una forma u otra. No estoy seguro acerca de CUS, pero estoy seguro de que Rusia no tenía interés en esto. Sería completamente absurdo que estuvieran involucrados. Entonces, hemos solicitado una investigación independiente. Esto no significa que Estados Unidos diga, oh sí, investigaremos eso. Eso no es lo que implica una investigación independiente. Esta situación involucra un acto de sabotaje económico y ambiental. Fue llevado a cabo en una propiedad parcialmente propiedad del gobierno alemán. Sin embargo, nadie en la Unión Europea parece pensar que esto podría ser problemático. Esto, de muchas maneras, es la parte más alarmante. El liderazgo político en Europa parece dispuesto a tolerar un acto de sabotaje económico y ambiental en su territorio. Ni siquiera lo cuestionan. Es como si hubiéramos perdido completamente nuestro rumbo. La última pregunta importante se refiere a la octava ronda de sanciones que la UE ha aprobado. Es muy similar a las sanciones secundarias de Estados Unidos, que ahora tienen como objetivo sancionar a países terceros si intentan eludir las sanciones de la UE. ¿Es esta otra forma en que la UE está intensificando sus esfuerzos para presionar a otros países? Sí, pero no estoy completamente convencido de que vayan a tener éxito esta vez. Verás, se quejan en los comités para que se muevan. Estos otros países en África y América del Sur están significativamente influenciados por la propaganda rusa. Es como si no estuvieran apoyando nuestros esfuerzos de guerra. Y nosotros respondemos, ¿te das cuenta de que muchos de estos países tienen una larga historia de intervención imperialista y sus propias guerras, que se originan en ti y en tu bando? Así que no es que les falte simpatía por el pueblo de Ucrania, es solo que son conscientes de que ha habido otras guerras en el pasado, algunas incluso más horribles que esta, y tú no mostraste preocupación por ellas. Por lo tanto, no creo que les resulte fácil intimidar a los demás, porque al final del día, la necesidad dicta la acción y ellos seguirán comerciando con Rusia. Creo que es un signo de desesperación. Sin embargo, encuentro esperanza en la situación actual porque percibo un cambio en el ánimo de los ciudadanos europeos. Tal vez aún no hayan llegado al punto de poder articularlo, pero como mencioné, los comentarios que hemos recibido son increíblemente positivos. Durante el fin de semana, es posible que hayas notado las grandes protestas en Francia contra la OTAN. Protestas similares han ocurrido en la República Checa. Hay movimientos significativos en Italia y los primeros indicios en Alemania, a pesar de que ni siquiera ha comenzado el invierno. Por lo tanto, creo que la gente comenzará a cuestionarse si esto está logrando los resultados deseados. Por lo tanto, creo que las sanciones podrían tener que pasar a un segundo plano. Esperemos y veamos. Me emocionaría si la iniciativa de México ganara impulso. A principios de año, hubo intentos de un acuerdo de paz, lo cual es interesante. Putin hizo referencia a estos intentos en uno de sus discursos recientes. Estos intentos podrían ser la base para avanzar. Los ucranianos propusieron una idea en marzo, que los medios de comunicación en su mayoría ignoraron. Esta idea se trataba de una neutralidad ucraniana permanente en un sentido no militar. La comunidad internacional, incluida Rusia, garantizaría esta neutralidad. Aunque pueda sonar extraño, no sería una alianza como la OTAN. En cambio, sería una estructura similar a la que se estableció en el siglo XIX para Bélgica. La comunidad internacional en su conjunto acordó asegurar la neutralidad de Bélgica. Este arreglo funcionó durante 100 años. Lo mismo podría ser cierto para Ucrania. Parte de ese acuerdo era que Ucrania quería unirse a la UE.
Esto sería facilitado y alentado. Es un poco como la situación de Finlandia, donde podrían estar en la UE pero no representar una amenaza militar para Rusia. Creo que esta es la base para el progreso. Esto puede suceder si se permite a los ucranianos negociar. También creo que la gente de Europa ejercerá presión sobre sus gobiernos. No es una coincidencia que Merkel esté resurgiendo ahora. Esto está sucediendo porque la economía alemana está al borde de una importante recesión económica. Todos los partidos políticos están en crisis y necesitan tomar el control. Si no lo hacen, sus propios países podrían salirse de control. Entonces, tal vez de este caos veamos el fin de las sanciones. También podría haber apoyo a la idea del diálogo, que es la única forma de avanzar. Eso sería absolutamente fantástico. Claire, lo siento, pero tengo que dejarte ir porque tienes tu próxima entrevista. Sin embargo, muchas gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Pascal. Fue agradable hablar contigo de nuevo. Todos, por favor, sigan a Claire Daly en Twitter. Ella es activa allí y puedes obtener apoyo de muchas fuentes. Antes de que te vayas, quiero mencionar que mi colega Mick Wallace y yo conducimos un podcast. Se llama I4C, que significa Independencia para el Cambio. Este también es el nombre de nuestro grupo. El título completo del podcast es I4C Problemas con Dalí y Wallace. Es un juego de palabras, ya que suena como preveo problemas. En este podcast discutimos todos los eventos del Parlamento Europeo cada semana. Vamos a incluir todo eso en la descripción. Muchas gracias. Adiós.